En este día vamos a continuar con Jeremías capítulo 1. En realidad hoy continuamos porque ayer habíamos visto nada más que una introducción del tema. Habíamos dicho que el ministerio de Jeremías era una continuación del ministerio de Isaías, ya que Isaías había profetizado de la cautividad babilónica 100 años antes de Jeremías, y Jeremías se encontraba prácticamente a las puertas de la invasión babilónica. O sea que Jeremías no solamente profetizó de lo que habría de acontecer con Israel en la cautividad babilónica, sino que también Jeremías participó en esa cautividad. Vamos a ver lo que pasó en el capítulo 1 de Jeremías, pero vamos a hablar principalmente de lo que le sucedió a Jeremías. Según dicen los historiadores, Jeremías era muy joven cuando Dios lo llamó al ministerio. Pertenecía a una ciudad que estaba muy cerca de Jerusalén. Cuando Dios lo llamó a Jeremías, si usted lee el capítulo 1 de Jeremías, podrá ver las cosas que Dios le dice. Por ejemplo, acá en el versículo 5, le dice Dios a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y la respuesta de Jeremías, como dijimos ayer, era esta. Jeremías 1:6, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Qué quiso decir Jeremías? Soy niño, cuando Dios le dijo que Dios lo había apartado para ser un hombre santo, un portavoz de Dios. Soy niño es una expresión que no se aleja para nada de lo que nosotros observamos en los niños en el día de hoy. Cuando nosotros enviamos a un niño en una misión, cuando mandamos a un niño que haga algo, comúnmente los niños son titubeantes, dudan, y más que nada tienen miedo de las cosas que se le ha encomendado hacer, o sea que son inseguros. Entonces, esto es lo que sentía Jeremías. Jeremías sentía miedo, inseguridad, y titubeaba a la hora de saber si podría llevar a cabo lo que Dios le había encomendado hacer. Y el miedo que tenía Jeremías se debía exclusivamente a que Jeremías, por la poca distancia que se encontraba con Jerusalén, su ciudad natal, conocía bien a la jerarquía de sacerdotes que había en la ciudad santa. Y no era para nada fácil tener que enfrentarse con esa casta de sacerdotes que eran realmente sacerdotes de un gran nivel social, muy conocidos y reconocidos, e ir a decirles de parte de Dios: yo también soy un sacerdote, pero les vengo a decir que Dios va a destruir esta ciudad si ustedes no se arrepienten. Para Jeremías eso era prácticamente algo imposible de cumplir. Para él, que él vaya a Jerusalén y le diga a los sacerdotes que estaban allí ministrando en el templo de Jerusalén que Dios habría de destruir la ciudad por una invasión, a menos que se arrepientan, yo creo que para Jeremías esto lo llenó de temor, lo llenó de miedo, y es por eso que Jeremías dijo: no sé hablar, soy un niño. Acá en el versículo 6 lo podemos leer. Si vos tenés tu Biblia en tu casa, también lo podés leer conmigo. ¿Cómo lo podemos aplicar esto para nuestras vidas? Por ejemplo, cuando Dios, también en su omnisciencia, Dios en su predestinación, como dice acá el versículo 5, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones, Dios nos destina a ser portavoces de Él, predicadores, ya sea evangelistas, pastores, maestros o cualquier otro ministerio que usted tenga de parte de Dios. No tenemos que hacer lo que dijo Jeremías. No tenemos que titubear a la hora de recibir el ministerio
ni tampoco tenemos que echarnos atrás. Decir, tengo miedo, o decir, no sé cómo lo voy a hacer, son actitudes humanas que limitan nuestra conducta y nuestro accionar en las cosas de Dios. Dios nos va a capacitar a través de su Espíritu Santo. Si usted ve mucho más adelante cómo Dios le dice a Jeremías en el versículo 18, acá lo estoy marcando para que usted lo vea: yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Acá Dios le dice a Jeremías de que Dios va a ser su apoyo. O sea que, si Dios a nosotros nos da un ministerio, siempre que Él nos da algo, Él nos acompaña. Dios está con nosotros. Cada vez que Dios nos encomienda a hacer algo, Él no nos deja solos. Siempre nos va a apoyar. Y así pasó con Jeremías. A Jeremías lo santificó antes que naciese, lo dio por profeta a la tierra de Judá, y el mismo Dios apoyaría a Jeremías en el terrible ministerio que tenía que enfrentar, que era anunciar la destrucción de Jerusalén o el arrepentimiento. Jeremías sabía que le esperaba realmente una situación bastante difícil de enfrentar, pero sin embargo, él lo pudo entender y lo pudo comprender. Así pasa con nosotros también en el día de hoy. Tenemos que entender y comprender que no pasa por nuestras fuerzas, ni seremos nosotros los que tengamos la fuerza de enfrentar las comisiones de Dios, los mandatos de Dios y los ministerios que Él nos da, sino que es a través del poder de su Espíritu Santo. Y acá le dice en el versículo 19, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y miren lo que dice al final, porque yo estoy contigo para librarte. Entonces, si Dios a nosotros nos llama para ser pastores, evangelistas, misioneros o cualquier otro ministerio que tú tengas de parte de Dios y sientes ese llamado, vos lo que tenés que saber es que Dios va a ir contigo. Así como Dios le dijo a Jeremías, yo estoy contigo para librarte. Así que no tengas miedo, no tengas temor. Recordemos que en aquella época los líderes religiosos eran hombres tremendos, difíciles de soportar en su orgullo, en su avaricia, y Jeremías tenía que enfrentarlos. Sean como sean nuestros enemigos, o sea como sean las montañas que tenemos que pasar, con Dios, como dice la palabra de Dios, saltaremos los muros. Con Dios ganaremos las grandes batallas y con Él iremos siempre porque Él está con nosotros. Bueno, eso es Jeremías capítulo 1. Jeremías tenía que enfrentar al pueblo de Judá y anunciarles el castigo que prontamente sobrevendría sobre ellos a través de la invasión babilónica. Que esto sirva de enseñanza para nosotros que anhelamos un ministerio y un llamado de Dios para que Dios siempre bendiga nuestras vidas. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video.